Esta es nuestra ciudad y hay 3,000 iglesias aquí. Ese no es un número exacto, pero así se siente a menudo. Hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias altas, y les pasamos al frente todo el día. Y así, ¿necesitamos otra? Honestamente, ¿necesitamos otra iglesia en la comunidad? Nuestra comunidad no necesita simplemente otra iglesia. Necesita un lugar de comunicación clara donde las verdades eternas se presenten relevantes hoy. Un lugar donde la gente participa, no por obligación, sino por emoción. Un lugar donde Dios sea acerca de lo que quiere para nosotros, no un lugar donde la religión vaya en contra de todos. Un lugar donde, junto con las familias, se influya positivamente a los niños. Necesitamos cambio. Necesitamos un lugar fácil para invitar amigos. Un lugar para todos, no solamente para gente de iglesia. La belleza que hace a esta iglesia diferente es su simplicidad. Al reconocer que mucha gente no tiene problemas con Dios, tanto como sí lo tienen con la iglesia, hemos eliminado la saturación para guiar a la gente a una creciente relación con Jesús. Y creemos que se logra mejor cuando la gente se conecta en una comunidad. Para nosotros, la comunidad sucede en pequeños grupos. Así que todo lo que hacemos como iglesia es ayudar a que la gente se conecte en grupos. Hace mucho sentido si lo pensás por un momento. Tu vida está llena de pequeños grupos que comparten algún tipo de afinidad y propósito. Compañeros de trabajo, compañeros de equipo, familia, amigos o vecinos. Cuanto más mires, más notarás que la vida sucede en grupos. Si esto es natural, ¿por qué no hacer nuestra meta igual cuando se trata de ayudarle a la gente a comprender quién es Dios y cómo profundizar su relación con Él? Así que nuestra meta no es sentar a la gente en filas, escuchando a una persona todas las semanas, sino conversando en círculos donde la vida sí cambia. Iglesia Influyente, rompiendo paradigmas. La segunda entrega de hoy lleva como título El Templo. Este mensaje, dirigido mayormente a personas que profesamos la fe en Jesús, será muy aleccionador, abrirá nuestros ojos a muchos asuntos que quizás hasta la fecha estaban velados. Y si tú eres alguien que no pertenece a alguna iglesia, no se identifica con alguna iglesia o profesión de fe, pero hoy nos estás visitando, no solamente eres muy bienvenido, también quiero animarte que aunque el mensaje está muy enfocado en los que ya somos creyentes, no obstante, te reto a que permanezcas y escuches con mucha atención una enseñanza que incluso a ti te va a ayudar a descubrir y yo diría, encontrar muchas verdades que serán reveladoras y aleccionadoras para tu vida. El templo. Quiero iniciar con la misma pregunta del pasado domingo. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia? Quiero ayudarte a responder esa pregunta comentando primero lo que no es la iglesia. Primeramente, la iglesia no es una liturgia, aunque en nuestras celebraciones de cultos hay un orden o una ceremonia con actividades que incluyen la música, canciones, una predicación, un momento para los saludos, para la fraternidad, para el dar. Aunque la liturgia o el orden ceremonial de nuestras reuniones pareciera traslucir que somos una iglesia, no obstante, en su esencia, la iglesia verdadera no es representada a través de una liturgia o programa de actividades. La iglesia tampoco es un centro hospitalario. Es cierto que muchas personas con quebrantos del alma y del espíritu pueden encontrar recuperación y consolación en nuestro seno, en nuestras reuniones. Pero si algo es cierto, es que hallar esa sanidad pasa por la experiencia del arrepentimiento de los pecados y del acercamiento a Cristo, que alivia y calma la angustia y la ansiedad del ser humano ante el ser confrontados con su propia conciencia, el discernimiento de lo bueno y lo malo,
descubrir que muchas veces caminamos por sendas de error, pero qué gratificante, qué liberador es encontrar el perdón y la sanidad de Jesucristo en nuestras vidas. La iglesia sana, pero no es un centro de salud, porque la misión a la que ha sido llamada va más allá de sanar. Aunque esta experiencia se vive yo diría, hasta en la experiencia terapéutica de la comunidad, de la convivencia, no obstante, el propósito central y la razón de ser de una iglesia es extender el reino o el gobierno de Dios en la tierra, el señorío de Jesucristo en la tierra. Es verdad que muchas personas que llegan por primera vez a nuestras reuniones, a nuestros recintos, son personas que vienen con quebrantos físicos o del espíritu. Y también es gratificante encontrar ese refrigerio, esa sanidad que muchas veces se experimenta cuando hay esa convicción de que en el acercamiento a Dios puede hallarse el solaz y el refugio para los tiempos de dolor y de adversidad. Pero amados, no somos un centro de salud, un centro hospitalario, no es esa la razón real y verdadera de ser de la iglesia. Se complementan nuestra misión con algunas de estas prácticas y con algunos de estos abordajes de unos a otros, donde a través de la amistad y el compartir de la palabra de Dios se halla salud. Pero recuerde nuestra misión, establecer el gobierno o el reino de Dios, de Jesucristo, en la tierra y en los corazones de las personas. La iglesia, en esencia, no es un centro de salud. La iglesia tampoco es una sala de espera hacia la eternidad. Hay una mentalidad muy común en muchos cristianos que dice algo como esto: bueno, ya yo tengo mi pasaporte, mi visa y mi boleto. Ya yo me convertí, ya me bauticé, incluso hasta ya participé y lo hago cada vez que hay de la cena del Señor. Ya la iglesia entonces es para mí una sala de espera en donde estoy aguardando el viaje que me lleve a la eternidad. Hay mucha gente que está esperando o que Jesucristo venga o que lo llame el Señor para partir a la otra vida. Y entonces encuentran que la iglesia es como ese lugar donde están esperando alguno de estos acontecimientos. Y aunque es cierto que algunos de estos dos eventos se van a suceder, uno primero y otro después, o uno de los dos se dará de manera inicial, no obstante, amado, la pregunta que yo le formularía a alguien que está asumiendo esta mentalidad, esta forma de pensar es: mientras la iglesia para ti es una sala de espera hacia la eternidad, ¿qué tal aquellos afuera que todavía no tienen el boleto? La respuesta de algunos ante esta pregunta es: bueno, que se apuren, ese es problema de ellos, que lo adquieran lo más pronto posible. Y más en este país que cuesta conseguir boletos, que caminen rápido. No, amados, la iglesia no es una sala de espera hacia la eternidad. La iglesia es un lugar donde cada cristiano, nacido de nuevo, desde que se es nuevo creyente, precisa comenzar a aprender el dar, el donarse a sí mismo, el compartir de sus talentos, dones y recursos, el poder ser de ayuda a otras personas. La iglesia, amados, tampoco es un club social, vale decir un club privado al que se visita para saludar a los amigos y comer junto a ellos. Es cierto que en nuestro seno se desarrollan las relaciones fraternales y celebramos los ágapes cristianos, que no son sino las comidas en hermandad, los refrigerios en el seno de los grupos pequeños,
las cenas de fin de año y otras celebraciones que incluyen comida, solidaridad y amistad. Y es cierto que esto se da, pero amados, estas celebraciones no pueden constituir el fin último de la iglesia. Pueden ser un medio, pero no el fin. Lo quinto, que una iglesia no es. La iglesia no es un templo. Surgen dos preguntas luego de esta introducción. ¿Qué consecuencias produce estos conceptos deformados acerca de la iglesia en la iglesia? ¿Qué secuelas deja en nuestra forma de conducirnos como cristianos el asumir preconceptos erróneos acerca de lo que la iglesia es o debería ser? La respuesta a esta pregunta nos va a llevar a una segunda muy importante en esta tarde. ¿Qué caracteriza entonces a la verdadera iglesia? Si una verdad de oro quiero que te lleves de esta enseñanza, es que la iglesia no es un templo. La iglesia es el templo. Lo repito por lo trascendente de esta verdad. La iglesia no es un templo. La iglesia es el templo. Y si te comparto una microcápsula histórica y me voy al siglo XVI, aquellos reformadores, esos iniciadores de un gran movimiento espiritual que condujo, guiados por Lutero, Martín Lutero, que condujo a una muy buena parte del mundo conocido a una liberación de aquella sumisión al yugo religioso romano. Estos reformadores, amados, aunque dieron en el centro de la diana cuando nos regalaron el redescubrimiento de esa verdad liberadora, sanadora, transformadora de que solo la salvación es por gracia, a través de la fe y no por obras. Si estos sacerdotes lograron extraer este tesoro de las Sagradas Escrituras, también es cierto que estos iniciadores no pudieron deslastrar a la iglesia de enseñanzas romanistas que a lo largo de los siglos fueron enquistadas en la esencia misma de la sociedad de la época. Roma enseñó conceptos múltiples acerca de lo que debe ser la familia, el matrimonio, el arte, la economía, la educación y por sobre todo la religión. Pero estos primeros reformadores no pudieron de manera sustancial deslastrarse de esa influencia profunda que durante siglos Roma había enseñado. Y es por esta razón que los creyentes de estos últimos siglos ciertamente recibimos un cristianismo con una reforma de su doctrina. Cuando lo utilizo la palabra reforma, no hago referencia a un cambio de la doctrina original, todo lo contrario. Reforma viene de regresar a la forma original, al diseño y a las enseñanzas primigenias que Dios compartió a través de sus discípulos en lo que significó la redacción de todo el Nuevo Testamento y que nos enseña profundamente lo que es el ministerio y el pacto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Estos reformadores, amados, aunque igual que nosotros tenían toda la luz de las Sagradas Escrituras, no obstante sus enseñanzas estaban leudadas con muchas prácticas romanas. Entre las doctrinas romanistas de las que
En la actualidad, cerrando la cápsula histórica, entre esas enseñanzas que hoy día todavía la iglesia cristiana evangélica tradicional no se ha podido deslindar, está el considerar el templo como un lugar sagrado. Al aludir al templo me refiero literalmente al edificio, a lo que se conoce como el altar, a la mesa vestida de blanco, a la decoración con flores, al púlpito tradicional. Todos ellos elementos heredados de las enseñanzas papistas y romanistas que aún en el 2015 forman parte de la liturgia y de las asunciones que se tienen dentro de la dinámica o la praxis del servicio cristiano. Esta doctrina enseña que Dios está obligado a permanecer día y noche, haya o no haya gente en un edificio al que se le llama el templo. Tal lugar, de acuerdo a esta concepción, como ha sido consagrado y dedicado a Dios, se traduce en que Él hace una habitación o residencia permanente, reitero, con o sin gente, día y noche. De esta doctrina surge la costumbre de reverenciar y adorar un edificio al que se le llama la casa de Dios o el lugar donde Dios habita. Frases que sé que son muy comunes para creyentes y no creyentes. La clara asociación históricamente legada por estas enseñanzas de Roma, en donde un edificio es sinónimo de la presencia de Dios, porque es allí donde Él habita, es una de las manifestaciones de esta doctrina que ni siquiera los reformadores pudieron llegar a deslastrarse. Este sitio de reunión, amados, en la práctica llega a ser incluso más importante que todas las demás cosas. El sitio de reunión llega a ser más importante que el adorador. El sitio de reunión llega a ser más importante que el culto o la celebración misma. Y es que el templo es el primer ídolo de Roma. De entre los muchos que estas enseñanzas transmiten, el templo está a la cabeza. Es el primer ídolo que se ha erigido. Pero con la primera venida de Jesús a la tierra, quiero que sepas que el Espíritu Santo dejó de llamar al templo o al edificio la casa de Dios y comenzó a asignarle el verdadero y apropiado nombre que este recinto para la época de Jesús, reitero, debía recibir. El nombre era el templo de los judíos, no el templo de Dios, ni la casa de Dios. Quiero que el fundamento bíblico de estas aseveraciones puedan encontrar eco en tu mente y en tu corazón. Esteban, uno de los primeros mártires de la fe, él reconoció en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y verso 48, lo siguiente. Dijo: si bien el Altísimo, con A mayúscula, haciendo referencia al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios Todopoderoso, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Si lo que vengo explicándote rechina en tu mente, en tus pensamientos, en tu estructura de concepciones previas, quiero que escuches a Esteban. Él afirma, inspirado por el Espíritu Santo, el Altísimo no habita en templos hechos por manos de hombres. Pablo también abordó este tema y dijo en 2 de Corintios capítulo 6 y verso 16, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Quién es el templo del Dios viviente?
nosotros. No es el santuario que observamos en alguna esquina o avenida conocida de la ciudad, o la capilla que encontramos en alguna urbanización o barrio. El templo del Dios viviente somos nosotros, la gente, los seguidores de Jesús. Pedro, el apóstol Pedro, también hizo referencia a el tema, y en su primera carta, capítulo 2 y verso 5, afirmó, hablándole a la iglesia: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Qué es la iglesia? Piedras vivas. Y con nosotros Dios está nutriendo, edificando una casa que no es de cemento, de cabilla, de concreto, es una casa espiritual. El templo para Dios lo representan los creyentes, no piedras obtenidas de un río o de las orillas de una playa. Nosotros somos para Dios piedras vivas. Su templo Él lo edifica con personas que han aceptado en su corazón a Cristo como Señor y Salvador. Pero no solo quiero que escuches a los seguidores de Jesús hablando, aun cuando fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Si aún no te basta con ello, quiero que sepas lo que Jesús en este caso dice. Y en Juan capítulo 14 y verso 17, Él afirma: el Espíritu de verdad, Espíritu con E mayúscula, porque está haciendo referencia al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Divina, Dios. El Espíritu de verdad, a quien el mundo, la gente que no conoce a Jesús, no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes que me siguen, y allí estamos incluidos los que hoy día también nos identificamos con la fe en Jesús, pero ustedes sí lo conocen, porque ese Espíritu vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Dónde está el Espíritu y dónde habitará el Espíritu? ¿En un templo hecho de manos humanas o en la gente? El Espíritu, dice Jesús, habitará en ustedes. El templo es la gente. Y amados, quiero que sepan que estas verdades preciosas que leemos en los labios o de los labios de estos hombres de Dios y del mismo Señor Jesucristo, estas verdades doctrinalmente son anuladas cuando tú y yo nos regresamos al Antiguo Testamento y afirmamos que el templo es el sitio de reunión. Cuando aseveramos que la casa de Dios es un edificio hecho por manos humanas, estamos regresando al Antiguo Testamento y estamos inhabilitando los tesoros de verdades extraordinarias que en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto bajo el cual estamos y servimos, las estamos decretando no válidas en nuestras vidas, ni en nuestra dinámica de crecimiento y de poder espiritual. Y esto que muchas veces afirmamos con tal seguridad, o el templo es la casa de Dios, esto produce una confusión en la mente especialmente del nuevo creyente, porque el nuevo creyente suele venir enseñado por parte de las doctrinas romanistas en la aseveración de que Dios habita en un lugar específico y por tanto es allí únicamente donde Él puede ser honrado. Estas enseñanzas afirman que Él no está presente en ningún otro lugar, por tanto, y ni se ocupa de las cotidianidades y de las realidades de la vida de sus hijos, porque a Él hay que irlo a buscar en el templo o en el santuario, porque es allí donde puede ser encontrado.
El nuevo creyente en este error sigue pensando que el edificio de reunión es sagrado, que hay que santificarse para entrar en él. Hay que adoptar un rostro triste, adusto, como si fuésemos a un velatorio. Hay que tener un corazón compungido y una actitud cabizbaja, porque estamos entrando al lugar donde está la presencia de Dios. Y de paso es una presencia como mística, porque asocio que hay algo mágico en esa estructura física. Si observan, hay un dejo incluso de superstición en esta forma de pensamiento. Estos oídos escucharon a un predicador. Yo me encontraba en primera fila. Ese predicador dijo: cuando yo estoy frente a ustedes, dirigiéndose a una audiencia, debajo del altar, yo soy un coigual. Soy uno más de ustedes. Pero cuando yo subo al altar, yo soy el sacerdote. Soy la persona que mediará ante Dios por ustedes. Soy el ungido de Jehová. Sé que estas frases para los creyentes con muchos años en la fe son familiares, porque ha habido una especie de deificación de la tarima o plataforma donde por razones únicamente utilitarias ellas tienen una altura un poco mayor que las sillas donde la audiencia se ubica para poder ser visto y escuchado. Pero es increíble cómo a 60, 50 centímetros, depende, de altura de una plataforma construida por manos de hombres, se le asigna a esa altura un misticismo y una asociación de práctica idolátrica, en donde solo el hecho de subir me convierte en alguien grande, supuestamente ante Dios y eventualmente ante un público que está escuchando. Las palabras de este predicador, consciente o inconsciente, están transmitiendo: soy superior a ustedes cuando me subo a este altar. Y lo coloco entre comillas porque el verdadero altar, amado, no radica en una estructura tipo tarima de 50 o 60 o 1 metro de altura por encima del nivel del auditorio. ¿Sabe dónde está el verdadero altar? El altar que Dios está buscando es uno donde tú y yo a diario podamos ofrecer verdaderos sacrificios espirituales aceptos ante la presencia de Dios. El sacrificio de la humildad, el sacrificio de la oración, el sacrificio del ayuno, el sacrificio del negarme a mí mismo, el sacrificio de decirle adiós a mi ego, a mi yo, a mi carnalidad. ¿Sabes cuál es ese altar? El altar de tu corazón y el mío. Ese es el verdadero altar donde Dios quiere que tú y yo, en sacrificio vivo, a diario y en todo momento, le rindamos a Dios nuestras vidas y nuestros corazones. Tengamos mucho cuidado, amados, con muchas de las prácticas romanistas que forman parte de una herencia papista que se ha enquistado en nuestro medio y que conduce a que el cristiano promedio permanezca siendo religioso y le cueste salir de lo que yo llamo supersticiones evangélicas. Evitemos, y voy a permitirme acuñar un nuevo término, la templolatría. Evitemos la idolatría alrededor del templo, del edificio o del lugar de reunión y de adoración. Quiero que sepas que desde una perspectiva espiritual, la presencia del Señor es lo verdaderamente importante.
y no el lugar de reunión. Si Dios está presente, como está presente en tu corazón y en el mío, nos reunamos en el colegio de abogados o en un lugar que oficialmente se le coloca el rótulo iglesia o templo. Si Dios está presente, y eso es lo importante, en ese lugar va a haber salvación, sanidad, liberación y consolación. Y eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. No el que le asignes un poder mágico a una estructura para la cual cuando pasas por el umbral de sus puertas, algo mágico se activa en ti. Si algo produce que en esta tarde haya una experiencia de transformación en nuestras vidas, en nuestras estructuras mentales, en nuestro corazón, si algo produce que eventualmente algunos de ustedes sean sanados, liberados o consolados, no es esta estructura física, que por cierto no tiene el nombre de templo, porque este es el colegio de abogados del estado Zulia, y eso tú lo sabes. Estamos rentando este espacio. Y cuando la iglesia de Jesucristo se reúne para adorarle, Dios se hace presente, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que vale. El sacerdote romanista e incluso muchos pastores cristianos no pueden concebir que un grupo de personas como nosotros seamos una iglesia. Y no lo pueden aceptar porque su fuerte asociación es la iglesia como edificio, el santuario, la capilla. Esa es la iglesia, de acuerdo a esta concepción papista. Pero en el Nuevo Testamento, el mismo que tú tienes y que yo te cito, el Nuevo Testamento nunca se refiere al sitio de reunión como iglesia, y mucho menos como un lugar sagrado digno de reverencia, sino que llama templo o iglesia al creyente mismo, porque allí, en el corazón del creyente, es donde habita el Espíritu Santo de Dios. Dios ha escogido que tú y yo seamos su templo. El templo de Dios somos tú y yo, y Dios nos llama, por tanto, a santificar nuestro cuerpo, porque ese es el templo. Pablo dice en 1 Corintios 3, verso 17, porque el templo de Dios es sagrado. Si dejáramos la lectura hasta allí, rápidamente asociaríamos: la iglesia tal que está en la avenida tal, en la esquina tal, ese es un lugar sagrado. Pero tienes que terminar de leer lo que dice Pablo. Y ustedes son ese templo. Nosotros somos el lugar de la morada de Dios. Qué gran privilegio. Es una prebenda extraordinaria. Es por eso que la vida cristiana, más que alcanzar sanidad, más que alcanzar un trabajo que eventualmente Dios me dio, más que alcanzar un título académico, o que Él me bendiga con una familia, lo cual todo es bienvenido y todo es plausible, siempre que obviamente sea obtenido por las vías honestas. Todo eso es digno de agradecerlo y de celebrarlo, pero lo más maravilloso de la vida de fe es que a Dios le place escogernos como su habitación, a ti y a mí. De forma permanente, Él elige vivir en ti y en mí, en nuestros corazones. Dios por eso tiene la única casa que necesita, que es el corazón de cada uno de sus hijos. Y es allí donde Él puede y quiere morar. Hay una experiencia muy aleccionadora del pastor Paul Yong-Hee Cho, independientemente de algunas discrepancias con algunas de sus posturas. Él y la experiencia que ha tenido con su iglesia, una de las más numerosas del mundo entero, ubicada en Corea del Sur. La experiencia del pastor con su iglesia nos recuerda muy ilustrativamente que la normativa del Espíritu Santo no se halla
en templos, edificios, santuarios o capillas. La normativa del Espíritu Santo radica en utilizar los hogares. Aunque pueden ser usados muchos otros espacios o sitios, a Dios, al Espíritu de Dios le encanta usar los hogares porque es lo más parecido y lo más cercano al concepto de familia. Y Dios es un Dios de familia. Los hogares y las reuniones que se dan en ellos, la iglesia reunida en los hogares, es la normativa del Espíritu de Dios y es la clave para el desarrollo espiritual de los creyentes y para la evangelización del mundo. Aunque todos los miembros, quiero que sepas, de la iglesia de Paul Yong-Hee Cho se congregan los domingos en gigantescos auditorios, no obstante, la vida espiritual de los creyentes de esta iglesia se desarrolla en los hogares. Paul Yong-Hee Cho dice, y puedes leer conmigo: mi concepto de una iglesia había sido siempre un edificio público. Jamás se me había ocurrido la idea de convertir una casa en una iglesia. Pero la Escritura dice en forma clara y específica que la iglesia se reunía en las casas. Las necesidades de las personas eran atendidas en las casas, no en el templo. Y amados, quiero decirles que la iglesia hoy día no está en un templo. La iglesia es el templo, es la gente. El templo no son 4 paredes. El templo somos los creyentes. Y me gustaría animarte a que la próxima oportunidad, cuando por fuerza de la costumbre digas voy a la iglesia, puedes seguirlo diciendo, pero que lo hagas con una conciencia de saber que en sí tú vas es a la reunión de la iglesia, porque ya tú eres iglesia. Y aunque para resumir y hacer uso de la síntesis al hablar, podamos decir vamos a la iglesia, que en realidad tu concepción y tu praxis de vida se concentre en que los domingos, por ejemplo, asistiremos a una reunión o encuentro de los que ya somos creyentes, de los que ya somos iglesia. Pero la iglesia somos aquellos creyentes que hemos sido lavados y rescatados y limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo. Si tú eres creyente, quiero animarte a tomar una decisión práctica en esta semana. Y quiero preguntarte si quisieras convertirte en el verdadero templo de Dios. Porque si tu respuesta es afirmativa, 3 asuntos vas a necesitar trabajar a partir de hoy y a lo largo de esta semana. Si quieres ser el verdadero templo de Dios, primero cuídalo. El cuerpo y el corazón, donde habita el Espíritu Santo, cuídalos. Y el cuidado pasa por aspectos tan elementales como dormir bien, tener un buen descanso, alimentarte bien, hacer ejercicios, practicar algún deporte. Esto apela al cuerpo como templo físico, pero ¿qué tal tu alma y tu corazón? También cuídalo. Cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que hablas. Primera práctica para convertirte en el verdadero templo. Si tienes al Espíritu Santo, ya tú eres templo. Pero para darle vida a la esencia de ser ese templo que honra a Dios, cuídalo. Segunda práctica, santifícalo. La palabra santificar a algunos le suena a ponerse un hábito y convertirse en un monje, y eso es lo más alejado de la verdad.
cuando algo o alguien es santificado, sencillamente ese alguien es separado del mal, se aparta del pecado, que sabe que le produce un mal que no lo beneficia en lo absoluto, y a la vez se separa y se dedica a Dios, a usos que honren y traigan contentamiento al corazón del Padre. De eso se trata santificarse, separarse, apartarse del pecado y separar o consagrar nuestras vidas a Dios. Una forma de ser verdadera iglesia, iglesia influyente, una forma de ser templo verdadero, es cuidar el cuerpo, pero también santificarlo. Y lo tercero, utiliza el templo verdadero para la verdadera razón por la cual fue creado. Y esta razón es compartir continuamente de Jesús. En pocas palabras, conviértete en un cristiano, en un hombre, en una mujer que sea sal y que sea luz de esta tierra. Un hombre y una mujer influyentes. Si algo como un pequeño gran detalle han omitido muchísimos comentaristas y maestros bíblicos, un algo que por cierto rompe paradigmas de siglos, es el hecho de que Jesús, amado, nunca escogió un lugar específico como centro de adoración o lugar sagrado, el cual Él dedicara como edificio o espacio selecto para transmitir el mensaje de la palabra de Dios, para tener oraciones o para reunirse los creyentes a adorar. Jesús utilizó cualquier espacio que sirviera a sus expectativas y necesidades. Se subió a lo alto de una colina, se colocó junto a un camino, se apostó a la orilla de una playa, se embarcó en un bote, apartó el espacio de un patio de una casa. Jesús no consagró ni dedicó durante su ministerio terrenal ninguna área física como lugar sagrado para reunirse a adorar, ni mucho menos consagró un lugar para decretarlo como lugar sagrado. Yo sospecho, estoy convencido, es más, de que Jesús quiso transmitirnos de forma muy vivencial y práctica, quiso que viviéramos y descubriéramos lo que Él nos deja registrado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 y verso 20, cuando dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amados, es por esto que Jesús dice que un servidor cree tanto en los grupos pequeños, en la experiencia de vida en comunidad. En Influyente, de hecho, los grupos serán nuestra fortaleza. Aunque podamos celebrar todos los domingos reuniones, siempre te vamos a retar a que transiciones de las filas a los círculos. Porque en este mismo mes de marzo, tú vas a comenzar a descubrir la vivencia de este pasaje. Y no seremos, por cierto, 2 o 3. Seremos decenas de grupos de entre 8 y 12 o 14 personas que todas las semanas
nos reuniremos en hogares en su nombre. ¿Y sabes lo que va a pasar cuando nos reunamos? Jesús va a cumplir su promesa y Él va a estar en medio de nosotros en cada una de esas reuniones. Es por eso el reto personal, si eres casado, matrimonial, porque en nuestros grupos desarrollaremos crecimiento espiritual de acuerdo a la etapa de vida que estemos atravesando y vamos a desarrollar relaciones muy significativas con otras parejas, los que somos casados, los que son solteros, con otros amigos y amigas, y así, desde los niños. Vamos a invitarles a degustar esta experiencia de ver a Jesús en medio de una reunión de 2, 3, 6, 8 o 10 personas que se encuentran para adorarlo a Él, para crecer en su palabra, para fortalecerse en la fe. Si tú quieres tomar la decisión de ser ese templo verdadero, te invito a inclinar tu rostro y a decírselo a Dios en esta tarde. Ora conmigo y dile al Señor: Padre Celestial, yo quiero ser un templo que honre tu nombre. Quiero ser verdadera iglesia. Quiero ser cristiano influyente. Quiero ser un instrumento santificado, útil, un instrumento para honra y gloria de tu nombre. Quiero dedicar mi juventud, quiero dedicar mi adultez, quiero dedicar a ti mi ancianidad, quiero dedicarte a ti mis hijos, mi familia, todo lo que tengo, todo lo que soy, porque a ti te ha placido vivir en mi interior. Me has dado el privilegio de ser tu morada, tu lugar de residencia, tu templo. Ayúdame, Dios, a tomar mejores decisiones. Si hasta el día de hoy he estado como un errante, si hasta este momento mi vida ha sido la suma de muchas malas decisiones que he tomado, quiero comenzar a darle un vuelco con tu ayuda a mi presente y a mi futuro. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo intervenir en mi porvenir, el cual se inicia esta misma tarde. Perdona mis faltas, Dios. Perdóname cuando he atentado contra la salud del templo que tú has escogido, que es mi cuerpo y mi corazón. Te damos gracias, Señor amado, porque eres tú en todo momento nuestro lugar de refugio. Tu presencia es maravillosa. Te sintamos o nuestras emociones no te perciban, qué liberador es saber que independientemente de mi montaña rusa emocional, de mi susceptibilidad, de mi capacidad de ser voluble en muchos momentos o tiempos, qué extraordinario es saber que siempre tú estás allí en mi interior, que estoy siempre acompañado, que tus ojos me contemplan y en tu regazo puedo estar sentado, Dios. Gracias, que en todo lo que emprenda cada persona y familia representada en este lugar, a lo largo de este mes que se inicia hoy, todo lo que ellos emprendan y hagan, Dios, que esté repleto de tu bendición, de tu cobertura, de tu favor, que tú reorientes a aquellos que transitan quizás sendas de error, que tu luz alumbre la mente y el entendimiento de aquellos que necesitan tu cobertura. Y todo esto lo pedimos dando muchísimas gracias en Cristo Jesús tu Hijo. Amén y amén.